Sí, bueno, vamos a hablar a continuación lo que es el tratamiento de las neumonías. Recordemos que las neumonías solamente el 35% de estas se complican y requieren solamente el 15 al 20% tratamiento quirúrgico, estas que vienen siendo más o menos como de 6 a 9 neumonías de que se complican tratamiento quirúrgico. Los objetivos principalmente del tratamiento es saber cuándo una neumonía se está complicando y es aquella, vamos a decir, que va a requerir potencialmente tratamiento quirúrgico. Detectar en forma temprana los datos clínicos de la neumonía complicada, un dato que nos puede sugerir que el manejo es un poquito insidioso, es la fiebre persistente. Y podemos tener de la neumonía pues el empiema, la paquipleuritis o el absceso pulmonar. ¿Y cuándo la vamos a intervenir? Sabemos que una decorticación no es un tratamiento de urgencia, ¿sí? Podemos ayudarlo con una toracoscopía, que es lo más habitual que podríamos hacer en fases iniciales para poder ayudar a nuestro paciente a, a disminuir los días de estancia intrahospitalaria. Pues bueno, la neumonía primero requiere de los antibióticos, esto va a depender del agente causal. Sabemos que solamente el 25% de los cultivos salen positivos cuando han recibido tratamiento. Ahí en fuera, algunas literaturas pueden tener cultivos positivos de 35% cuando no han recibido tratamiento previo. Los fibrinolíticos es un tratamiento, vamos a decir, que está indicado principalmente en una fase fibrino-purulenta. La toracocentesis, pues es esencial, vamos a decir, durante el tratamiento, ya que requiere, si nos estamos enfrentando principalmente a un exudado o trasudado, que también son de las cosas que en algunas enfermedades, vamos a decir, de base, como pueden ser renales, cardíacas o hepáticas, podemos tener asociación de derrames pleurales y hay que descartar que no sea un trasudado. La colocación de sonda pleural en los pacientes que tienen derrame, pues es algo importante, ya que disminuye o le ayudamos a su mecánica ventilatoria para que el paciente no esté con dificultad respiratoria. Lo que nosotros estamos abogando actualmente es por la toracoscopía en forma temprana, principalmente inclusive en fase exudativa o fibrino-purulenta en los primeros 14 días, para que haya disminución de la estancia intrahospitalaria, ¿sí? Y el paciente pueda, vamos a ver, salir más rápidamente, porque sabemos que a veces una neumonía complicada en un centro hospitalario, su internamiento va hasta de 30 hasta 45 días aproximadamente. Y la decorticación en fases tardías del empiema, pues bueno, es lo que nosotros habitualmente nos llega al hospital y es lo que estamos operando. Cuando ya estamos el paciente en una fase de organización, pues bueno, es eliminar la pus de la cavidad pleural. Habitualmente, como les comentaba, los cultivos ahí son negativos, ¿sí? Casi en un buen porcentaje, un 75%, y solamente un 25% es positivo. Es retirar la pleura gruesa que atrapa el pulmón, porque a veces lo colapsa, no deja expandir, y también la movilidad del diafragma también es importante, porque acuérdense que el diafragma es el músculo inspiratorio que da el 70% de la respiración. Entonces, al tener liberación del pulmón, al tener liberación del diafragma, nosotros vamos a mejorar la función respiratoria. En algunos pacientes vamos a ser con enfermedades coadyuvantes, vamos a que pueden ser inmunodeficiencias, podemos tener que prevenir la cronicidad, porque a veces hay empiemas crónicos o fístulas broncopleurales que pueden hacer empiemas crónicos y que esto, pues bueno, dificulta la movilización del paciente. Y uno de los principales objetivos es disminuir la estancia intrahospitalaria, porque sabemos que en un medio particular o en un medio público, el que tengan 30 o 40 días, pues es un consumo importante, vamos a decir, de los recursos económicos de la institución o del paciente. La, la clasificación más aceptada, vamos a decir, para el empiema es la de la Asociación Americana de Tórax,
que es la fase exudativa, la fibrinopurulenta y la de organización. También nos hablan por ahí de el doctor Lai, vamos a decir, que tiene sus criterios, que son 7, y habitualmente lo que requiere, vamos a decir, tratamiento quirúrgico, tomando en cuenta, vamos a decir, los criterios de Lai, es la fase 5, 6 y 7, ¿sí? Entonces, en la fase exudativa, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser el uso de antibióticos. Es importante la toracocentesis para ver el tipo de líquido. Habitualmente podemos encontrar en esta principalmente un líquido amarillento, un trasudado prácticamente, que se asemeja mucho a lo que es el plasma, la sonda pleural y posteriormente la toracoscopía. La siguiente, por favor. Nosotros hemos visto que la toracoscopía en esta fase, que dura aproximadamente de que empieza la enfermedad en los primeros 7 días hasta los 10 días, es importante, vamos a ir a hacerle una toracoscopía. Sabemos que un niño, pues vamos a ir, entre menos dolor, menos inquieto está, también vamos a ser menos estrés, y pues vamos, la disminución de la mortalidad es bastante baja en esta fase, es del 7%, y habitualmente el 90% de estos resuelven esta fase con toracoscopía temprana. En la fase fibrinopurulenta, aquí hay un poquito de controversia, muchos abogan por la utilización de fibrinolíticos a través de la sonda, hacer una toracoscopía temprana o hacer incisiones o toracotomías limitadas en esta fase. Todo va a depender de cuál es el mejor procedimiento que maneje el cirujano, ¿sí? La toracoscopía en los primeros 14 días yo creo que es lo más indicado en estos pacientes. Les digo, les disminuye la estancia intrahospitalaria, con la toracoscopía manejamos el lavado, hacemos lisis de las adherencias, de las loculaciones, y expande el pulmón, y habitualmente no hay que liberar el diafragma en esta fase. En la fase de organización, pues vamos, cuando el paciente está estable, no está febril y es mayor de 6 años, tiene que hacerse una espirometría. Habitualmente el patrón es de tipo restrictivo, porque hay atrapamiento pulmonar y hay pues, inmovilización del diafragma. En esta fase, lo que requiere prácticamente es toracotomía del paciente. Tratamos nosotros de evitar un problema de la paquipleuritis, pues es la deformidad torácica, la deformidad de la columna, y que esto en la forma posterior va a llevar a problemas, vamos a decir, de escoliosis importantes. Los fibrinolíticos en la fase exudativa, pues bueno, es la estreptoquinasa, que habitualmente el problema de este tipo es los problemas de anafilaxia o alergénicos que tienen. La uroquinasa, pues no tienen este tipo de problemas, pero el riesgo de sangrado puede estar presente en la utilización. Y uno de los otros es el antiampliase, que es habitualmente un fibrinolítico que no está disponible aquí en México. La uroquinasa, pues bueno, ya vemos, realmente ese es más manejo médico y eso se instila a través de la sonda pleural. La siguiente, por favor. Aquí les comentaba que lo principal de esto es hacer un drenaje porque va a mejorar la mecánica ventilatoria y hacer una toracocentesis a nivel posterior, eso es lo más importante. En el niño, pues habitualmente hay que tenerlo sentado, sedado, para poder hacer este tipo de procedimientos. Y lo que nosotros comentamos al inicio de la plática era hacer una toracoscopía para evitarle todos este tipo de problemas al niño y haciéndolo en su cama. En cambio, si ya lo hizo uno en quirófano, está sedado el paciente, menos riesgo de complicación, el niño tiene, vamos a ver, menos eventos de trauma, vamos a ver, por ese tipo de procedimientos, porque no sé, el tener una sonda a nivel pleural es muy doloroso y la impresión, vamos a ver, que deja este tipo de procedimientos, pues es así como muy traumática en forma posterior, ¿no?
La pleurotomía, vamos, no por eso tenemos que dejar de mencionarla, tenemos que hacer una pleurotomía cerrada cuando hay un derrame, ¿sí? Habitualmente los espacios o las líneas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la línea axilar anterior o media a nivel del quinto espacio intercostal, y lo que recomiendan a veces es subirse un espacio intercostal arriba. ¿Esto para qué? Para que cuando se quite la sonda haya menos riesgo de que pueda haber neumotórax al retiro de la sonda. Aunque nosotros hemos visto en forma de experiencia médica que si lo metemos directamente y tenemos cuidado al sacar la sonda, el riesgo de neumotórax es poco frecuente. ¿Sí? La siguiente, por favor. Aquí nosotros tenemos una tablita donde más o menos nos referían el tipo, la edad o el peso y el número de sonda que teníamos que haber utilizado. Habitualmente para el retiro de la sonda hay varios criterios. El primero, que tiene que estar expandido el pulmón, no debe de haber sedimento, o si hay sedimento debe ser de menos del 30%, debe de haber cultivos negativos, y posteriormente va uno al retiro de la sonda. Nunca se debe de retirar una sonda cuando hay sospecha de una fístula broncopleural. Y habitualmente, ¿dónde vamos a buscar esa fístula broncopleural? En el sello, pues principalmente donde está haciendo el sello, y es cuando inspira el paciente o exhala, ahí es cuando vemos la fuga. Y nosotros comentábamos, eso es un video, de cuando yo llegué prácticamente al hospital. Hacemos primero la aspiración del líquido pleural, porque eso va a aumentar la visualización dentro de la cavidad torácica. Había un poquito de mito que el insuflar CO2 a nivel de la caja torácica en el paciente pediátrico adulto tenía mayores cambios, de retención de CO2. Hemos visto que si se pone presiones bajas a una instilación baja de CO2, el paciente realmente no tiene ninguna repercusión, ¿sí? Entonces realmente el instilar CO2 en una cavidad pleural no representa mayor riesgos para el paciente. Las indicaciones de la toracoscopía, pues decía que en la fase fibrino-purulenta debe, principalmente estar indicada, y lo que trata uno de eliminar con esto es los septos o los lóculos de la pared delgada que apenas está formando por el engrosamiento pleural o por la fibrina que está formando por ese empiema. Habitualmente no encontramos en esta fase una pleura engrosada, y habitualmente la pleura que se engruesa es la parietal. Y aquí estamos viendo un video donde estamos aspirando el material purulento, vemos el parénquima pulmonar un poquito congestionado. Nosotros, la neumonía está en fase de hepatización, por eso se ve más congestionado, y lo que tratamos de aspirar es el líquido purulento que está alrededor. Les decía que la tendencia actual es hacer toracoscopía temprana en este tipo de pacientes. No llegar hasta el último, donde tiene que hacer una toracotomía, y pues bueno, la incisión, el trauma, habitualmente los pacientes que están estables, se les puede hacer este tipo de procedimiento, y a lo mejor cuando se les hace una toracotomía, sí tienen que requerir de terapia intensiva, que con la toracoscopía temprana pueden evitar. La siguiente. Las contraindicaciones de la toracoscopía principalmente es que no haya sínfisis pleural o que no estén muy adosadas las pleuras, porque esto nos va a impedir, hacer el procedimiento. Ya cuando está muy colapsado el pulmón o hay alguna otra alteración, de necrosis por una neumonía necrotizante, pues yo creo que la toracoscopía no está indicada. Las relativas, aquí la hipertensión pulmonar moderada severa sí puede contraindicar un procedimiento de toracoscopía por la infusión de CO2 y el colapso pulmonar y la desviación mediastinal. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta
para que no haya complicaciones transoperatorias. Porque a veces puede ser crisis hipertensiva y el paciente se empieza a desaturar y a veces puede caer en paro respiratorio, ¿sí? Y ya la toracotomía, pues vamos, hay varios tipos de incisiones. La primera es una toracotomía posterolateral, que es lo que más hacemos nosotros en el hospital, pero también están las toracotomías anteriores que habitualmente no se utilizan, vamos a hacer como forma electiva, ¿sí? Y las toracotomías axilares que supuestamente producen menos dolor. Es cierto que entre menos músculos cortemos nosotros, el dolor va a ser mejor, poco. La siguiente. La decorticación, pues bueno, se hace mediante una toracotomía abierta. Cuando nosotros hacemos la toracotomía, abrimos las costillas, hacemos un despegamento extrapleural, que quiere decir que está entre las costillas y la pleura que está engrosada, y posteriormente ya abrimos la cavidad pleural, ¿sí? Que es aquí como está mostrando, vamos a ver, en la parte inferior y del lado derecho. Y ya posteriormente hacemos la liberación de las cisuras, liberamos el diafragma para que pueda, vamos a ver, tener buena movilización esa cavidad torácica. La siguiente, por favor. Las complicaciones de una decorticación, la más importante y que tenemos que tener muy en cuenta siempre es el sangrado. El sangrado puede ser tan importante que puede llevar al choque transoperatorio, vamos a ver, si no hay una buena disección, y si se acompaña vamos a ver, de una lobectomía o una neumonectomía, pues puede ser todavía de mayor riesgo para el paciente. Y como les habían comentado, la tomografía también nos da idea de qué es lo que se va a hacer en la cirugía, por si requiere únicamente de corticación o requiere de un procedimiento asociado que puede ser una lobectomía, hasta una neumonectomía o una bilobectomía, dependiendo de la afección de los lóbulos en ese momento. Y aquí vamos, pues, lo que requiere pues, puede ser, dependiendo de la afectación. Nosotros, en forma teórica, nos llegan que la neumonía se presenta más del lado derecho por la tipo de arbolización de los bronquios, que es menos recto, oblicuo, pero nosotros en nuestro hospital hemos visto que donde el emitor más afectado es el izquierdo, ¿sí? Que contrasta un poquito con la literatura, que es el derecho, ¿no? La siguiente, por favor. La neumonectomía izquierda es un poquito más difícil porque habitualmente los espacios que hay entre lo que es la arteria pulmonar y las arterias del lóbulo superior son muy cortos y a veces puede ser una neumonía incidental por el espacio tan corto que hay de esos vasos, ¿sí? Entonces, cuando se va a hacer una lobectomía superior, puede, el paciente inclusive acabar una neumonía por sección de la arteria pulmonar, por el espacio, que hay tan pequeño entre la ramificación de los lóbulos o de las arterias lobares del lóbulo superior. La lobectomía superior, no tiene tanto problema porque está en la parte superior y están muy individualizados. Aquí el riesgo es de que en la parte, media o donde está la engrapadora, que sería, de esta parte, la parte inferior, puede estar el nervio frénico y hay que tener cuidado porque puede quedar paralizado y puede tener lesión, del diafragma. Y en vez de ayudarle, a este paciente, pues va a quedar con su parálisis diafragmática y un problema restrictivo persistente. Yo creo que de las lobectomías, la del lóbulo medio es la más sencilla, siempre y cuando esté cisurado el pulmón, porque tiene, vasculatura independiente, lo único que a veces no está cisurado, entonces hay que cisurarlo con grapas o en forma mecánica y es mucho más rápido. Inclusive eso es lo que se puede hacer por toracoscopía y con una endogella se puede, sellar perfectamente en una lobectomía media. Y la del lóbulo inferior, pues es habitualmente las que más se realizan, tanto derecho como izquierdo, y la precaución es que en la parte mediastinal pueden estar las arterias y cuando no se
liga bien, se pueden retraer y como son vasos que vienen directamente del corazón, se pueden retraer y podemos tener un sangrado importante o hasta el fallecimiento del paciente. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces le decía que la del lóbulo superior, si ustedes se fijan en la parte donde dice la apical posterior de las arterias, está muy cerquita, vamos a decir, de la arteria pulmonar común y prácticamente el espacio es muy pequeño, entonces es cuando se puede seccionar totalmente la arteria y puede ser una neumonectomía vascular incidental. Aquí vamos ya separando, vamos a decir, la arteria pulmonar, prácticamente las venas pulmonares están muy individualizadas y aquí en la parte inferior se ve una endogelia, vamos a decir, para poder hacer el grapeo. Le digo, hay que tener cuidado porque a veces inclusive también con la grapa pueden tener incidentes y se pueden grapar toda la arteria pulmonar. La siguiente. Las complicaciones de todas estas neumonías, pues bueno, cuando se opera el paciente, la fístula broncopleural, ¿por qué? Porque al estar quitando la pleura visceral del pulmón, quedan pequeñas fugas, o a veces para poder limitar el daño del pulmón, dependiendo de la fase de la neumonía, pueden quedar, vamos a decir, fugas, y esto puede acarrear problemas de fístulas broncopleurales que son difíciles de tratar. Nosotros, cuando tenemos una fístula broncopleural, el tratamiento en los primeros 10 días es conservador y si no cede, hay que reintervenir al paciente. Estas ya se las mostró el doctor Pérez, es 250 pacientes que hemos visto en 14 años en el hospital. El predominio es principalmente del tipo femenino. La siguiente, por favor. Como sabemos, este tipo de neumonías es más frecuente en menores de 5 años. La siguiente, por favor. Y de las 250 neumonías que hemos tenido, solo 12 pacientes han tenido neumonías graves. ¿Qué es una neumonía grave? Es un paciente que tiene afección, vamos a decir, bilateral, con necrosis importante del pulmón, que habitualmente el paciente lo tienen en terapia intensiva, con requerimientos altos de ventilador, y es cuando uno tiene que decidir, ¿se opera o no? Cuando tenemos una evidencia de fístula broncopleural, vamos a decir, con un paciente que tiene necrosis, se tiene que intervenir, vamos a decir, no se le puede estar dando la espera de tratamiento de los 10 días, porque si no el paciente no tiene posibilidad de salir adelante. Sí, podemos, vamos a decir, a veces cuando se meten este tipo de neumonías los pacientes a quirófano, podemos hacer resecciones amplias y a lo mejor pueden tener disminución en su calidad de vida por resecciones amplias, pero también es una oportunidad de vida que tiene que tener el paciente. Y ya como aquí les había comentado, vamos a decir, nosotros tenemos el izquierdo el más afectado. La siguiente. Pues por ser un hospital de concentración, habitualmente casi todos los pacientes llegan en fase de organización. Y habitualmente vamos, casi pues todos estos pacientes, 250 pacientes, requirieron, vamos, 225 pacientes, una sola cirugía y 25 pacientes reintervenciones. El máximo que tuvo fue 3 y eso fue por un empiema crónico en un paciente que tenía inmunodeficiencia celular. Habitualmente todos los pacientes que nosotros operamos, como están en fase de organización, por el sangrado, pueden requerir de terapia intensiva, ¿sí? Y no necesariamente estar en un ventilador. Se ha ido modificando este tipo de manejo. Actualmente los sacamos ya extubados, pero sí requieren de terapia intensiva. Al principio nosotros, casi todos los pacientes inherentemente salían entubados, a pesar de que no hubiera tanto sangrado. Pero bueno, hemos ido aprendiendo con el tiempo, también el grupo que estamos, vamos a ser de anestesiólogos con nosotros, y al paciente que sale extubado, a la terapia intensiva le va mejor porque evita uno el riesgo de neumonía por ventilador. Y pues bueno, si ustedes se fijan en esta gráfica, casi todos los
años son aproximadamente de 10 a 12 casos. Hemos tenido repuntes en el año 2000, ay, es en el 11, ¿sí? Del 11 al 10 más o menos, porque es 14, 13, 11, 10 y 9, ¿sí? De 9 al 11. Y hemos hecho pocos procedimientos debido a que llegan en fase muy tardía los pacientes, ¿sí? Pero casi a nivel privado, nosotros abogamos, vamos a ver, está el paciente con neumonía, ya tiene sus 5 días con antibiótico, el proceso inflamatorio está disminuyendo, los leucos van para abajo, hay que meterlo a toracoscopía, le hacemos lavado, le dejamos su drenaje y habitualmente la sonda dura 3 a 5 días y mejora mucho el paciente, ¿sí?